sabés que cuando en alguna época, después en todo caso podemos referir a qué época y en qué circunstancia, yo decía, che, se incorporó con nosotros, ¿sabés quién trabaja? Ricardo Vales, yo trabajo con Ricardo Vales. Me decían, ¿quién? ¿Dotó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso, ¿Es cierto que vos decías eso cuando eras gurisito? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo andás, Fabián? Che, es cierto, me siguen diciendo el Dotó. A veces me lo pusieron mis compañeros de secundaria y tenía que ver con que una vez estábamos sentados con un amigo en la puerta de mi casa, la casa paterna, que era en realidad donde mi viejo tenía el consultorio al lado. Sí, claro. Y vino una señora que venían a cualquier hora y me acuerdo esa vez era de tardecita y preguntó por el Dotó. Yo sabía que estaba preguntando por mi viejo, entonces le digo, yo se lo llamo. Y entré y salió mi papá, bueno, le hizo pasar. Y mi amigo se empezó a reír y me dijo, ¿el doctor? Claro, el doctor, le digo. Y me empezaron a decir doctor, ¿les gustó? Me empezaron a decir doctor a mí, claro. Y ahí me quedó para siempre. Sí, varios muchachos de más o menos de tu 47, época, ¿no? De 47. De tu época, más o menos la época nuestra, un poquito. Por ahí, claro. Allá por los 16, 17, 18 años me pusieron, pero para la familia, para los que me conocen de siempre, soy el negro Vales. El negro. ¿Y tu viejo era peronista, digamos, así de participación? Sé que era comprometido socialmente, me consta, porque además lo conozco. Me llevaron de guría a su consultorio y después me lo encontré en la función también, ¿no? Cuando estuvo en el área de salud y demás. En el área de salud de los municipios. Sí. En realidad todos los Vales, Fabián, vienen de familia radical. Venimos todos de San Salvador. Yo vengo a ser en algún momento la oveja negra de la familia porque a mí lo que me sucedió es que voté desde muy joven al socialismo hasta que murió Alfredo Bravo. Hasta ahí voté el socialismo. Mirá vos. Después cuando me recibí y me volví allá para el 2001, lo que me pasó a mí es que vi al peronismo en las calles, lo que vi al peronismo cercano y con empatía a la gente, y en las barriadas, y fue lo que me gustó, y empecé a militar políticamente en el peronismo allá por el año 2001, en la primera intendencia de Laurito, en el 102 con Fabián Galarraga, claro, trabajando ahí estábamos, claro. a Don Orem, sí. Un montón de años. Bueno, y ahí seguí hasta que alguna vez, allá por 2011, casi 2012, le ofrecieron a uno ser secretario de Desarrollo Social y empezó la historia de ser funcionario público, de tener un compromiso y una responsabilidad mayor. ¿O políticamente te incorporás más al equipo con Sheppen que con Marcelo, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad siempre fui un técnico. Yo coordiné los que eran los servicios, los que siguen siendo hoy los servicios de protección de niñez, sí. Adolescencia y familia. Y recién en el cambio de gestión, allá con Carlito Sheppen, empecé como secretario de Desarrollo Social de aquella gestión. Y después a gobierno. Después pasé en realidad como secretario de Coordinación General, Legal y Técnico. Allá tuvimos que discutir la famosa terminal de ómnibus. Y ahí me pidió Carlos Sheppen que lo acompañara en esas discusiones. Después pasé a ser secretario de Gobierno. Después vino a la intendencia de Laurito. Y seguí como secretario de Gobierno. Claro, y ahí estuviste hasta esta etapa del Consejo Deliberante. ¿Qué te deja el paso, no diré el paso por el peronismo, porque como vos bien dijiste, del peronismo no te fuiste, pero sí el paso por los gobiernos peronistas? En términos de experiencia, en términos humanos. En términos de experiencias, muchísimas, buenas y malas. Yo soy de los que dicen que se aprenden de los errores, soy un tipo muy autocrítico y muy crítico de las gestiones que integro, porque creo que es la manera de crecer, siempre lo he sido. Eso me permitió ser muy cercano a los intendentes. El intendente necesita a la gente que le diga las cosas cuando son fieras y medio sin muchas vueltas, como suelo ser yo, que digo las cuestiones bastante apolíticamente. Y lo que creo y lo que me sucedió con este gobierno, que creo que resume mucho, y alguna vez lo charlé con vos en el ET11, fue que yo digo que no hemos vuelto para ser mejores, que la verdad que hay una gran decepción de los gobiernos nacionales, provinciales y de muchas gestiones, que creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias y que la gente está esperando muchísimas más cuestiones de esta ciudad, nuestra provincia, de un gobierno nacional en la cual uno tenía enormes expectativas y que no se han cumplido. Y estoy convencido de que no podemos seguir repitiendo los mismos errores y que no podemos seguir apostando los mismos nombres y a las mismas políticas, porque sinceramente no nos han dado resultados. Hemos tenido algunas cuestiones que han salido bien, pero la gran mayoría las hemos visto y las vemos y no están funcionando. No está funcionando el trabajo privado, no está funcionando la vivienda, no está funcionando
generar las condiciones y las herramientas financieras para que los sectores productivos crezcan. Entonces, me parece que después de tantos años, uno que cree y muchísimo en la política, lo que ha entendido, o en mi caso particular, con mucha gente que vivimos aquí en Concepción del Uruguay, es que la comunidad está integrada por distintas miradas, no descubre absolutamente nada. En Concepción del Uruguay hay peronistas, radicales, socialistas, vecinalistas, del PRO, de Cambiemos. Bueno, y si nuestra comunidad está integrada así, bueno, lo más sensato y lo más razonable es que creamos una herramienta electoral, como es un partido vecinalista, como en el caso nuestro, que es el Frente Amplio, que nos permita juntarnos, que nos permita discutir ideas, que nos permita discutir un proyecto de ciudad, no seguir acompañando los mismos nombres y desde ahí generar una alternativa política. Esa fue la decisión que tomamos, no Ricardo Vales, que la tomamos entre muchos uruguayenses, y que el primer paso, o uno de los primeros pasos que se dio, bueno, fue discutir fuertemente las cuestiones que decíamos nosotros que eran lesivas para nuestra ciudad. Cuando nosotros, junto con Montañana, nos opusimos a la entrega del patrimonio público, como fue el caso de la Soñada, no fue porque dos hombres de la política se opusieran a un gobierno, fue porque levantamos la voz que la ciudadanía quería que se levantara. Fue porque le dijimos a los concejales en ese recinto y a nuestro intendente que lo que estaban haciendo no tenía que ver con la representación de los intereses de nuestra ciudadanía. Y el enorme consenso social que tuvo esas voces en el Consejo Deliberante fue lo que a posteriori llevó a una conferencia de prensa, llevó a tener que derogar ese mismo proyecto que habían elevado. Yo soy un tipo que cree mucho en las formas de la democracia, creo que a veces no logran ejercerse de la mejor manera, pero estoy convencido que la política es la herramienta. Y desde ahí creo que con una integración muchísimo más plural de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años, ya hablando en nuestra ciudad, es que creo que uno genera una alternativa. Yo creo sinceramente que tenemos que juntarnos los radicales, los peronistas, los vecinalistas, los de Cambiemos, los PRO, ¿sí?, todos juntos, y hacer un gobierno de coalición, desde el legislativo y desde dentro del ejecutivo, que integren las secretarías, porque esa mirada común es la que va a zanjar la famosa grieta, que le ha servido a una parte de la política enormemente, pero no a la ciudadanía. Y vos sentís que el quiebre, que vos eras nada menos que el viceintendente hasta hace poquito tiempo, el quiebre desde el punto de vista político, ¿no? Esto que te hace decir con una definición acertada, creo, en términos de lo que vos sentís y también de lo que se vio, decía yo, era parte del gobierno por la conformación, por la morfología del gobierno, pero no de la gestión. Ese quiebre político, digamos, ¿sentís que se dio con el tema de la Soñada o venía de antes un proceso que venía decantando, digamos? Yo creo que hay una enorme crisis dirigencial. Esto hablo en general, no hablo únicamente hablo de los partidos políticos, hablo de los sindicatos, hablo de no entender a quiénes y qué representamos. Creo que se viene dando en toda nuestra Argentina, en Entre Ríos, y también me parece que no sucede en Ciudad. Creo que hay una enorme falta de políticas, pero a mí no me van a haber escuchado nunca cuando asumí el enorme honor que fue representar a los uruguayenses en el Consejo Deliberante, que alzara la voz en contra de una decisión política que tuviera que ver con decisiones de un ejecutivo. No fueron así. Yo me opuse cuando se quiso entregar una plaza pública a un privado, yo me opuse cuando se quiso vender de manera directa, de manera lesiva e irracional, terrenos que corresponden a toda la comunidad. Cuando nosotros hablamos de políticas tiene que ver con eso. Cuando nosotros decimos que tenemos que generar trabajo genuino, que tenemos una enorme crisis de vivienda, pero que lo primero que necesita, Fabián, sea para acceder a la primera vivienda a través de un Procrear, sea a través de un sindicato que pueda querer conformar entre sus asociados un complejo de vivienda, es tener terrenos. Este municipio no tiene terrenos, pero los terrenos que tiene desde hace 18 años y que debe reclamarlos en el mejor de los sentidos, en vez de vendérselos en forma directa y a un precio vil, deberíamos haber hecho una subasta pública. Ahí hubiera nacido un banco de tierras municipal, ahí hubiera nacido un proyecto para la primera vivienda del que quiera acceder, pero lo cierto es que las políticas que nos vienen representando desde hace un montón de años, no le pasa a Ricardo Vales, creo que le pasa a la gran mayoría de la sociedad, nos sentimos absolutamente defraudados. Cuando nosotros vemos la cantidad de viviendas que se han hecho en Concepción del Uruguay a lo largo de los últimos 5, 10 años, la verdad es irrisorio. Entonces, desde el Estado municipal, que es el más chiquito de los estados, tenemos que tener políticas que acompañen en serio eso. Bueno, yo digo que hay una enorme falta de políticas. Una es no entender algunas cuestiones que deben hacerse desde un municipio.
es muy factible tener un banco de tierras. No lo tenemos, lo seguimos discutiendo hace un montón de años. Y la forma que por ahí se busca es seguir ahorcando siempre a los mismos. Entonces les vamos a pedir a los desarrolladores que en vez de dar un 10% den un 20 o un 25%. Bueno, eso se va a trasladar directamente a los costos de quien compre un terreno. Lo que digo es, che, ¿por qué no buscamos otras formas desde el Estado? ¿Por qué no pensamos y exigimos lo que ya institucionalmente y democráticamente y por normativa deben hacer, que es cedernos esos 10%? Y quien no lo haya cumplido, exijamos lo que lo haga. Y una vez que tengamos esos terrenos, hagamos una subasta pública y tengamos un banco de tierra. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que hay una falta, me parece a mí, de priorizar las necesidades, una falta de ver cuál es la agenda política de la ciudadanía, que en mi caso me llamó a no querer seguir participando de un gobierno, como bien vos decías, y yo no era parte de la gestión. Cuando en esta misma plaza que estamos acá enfrente se juntaban las asambleas ciudadanas y la ciudadanía nos pedía a los gritos, literal, que llamáramos a una sesión extraordinaria para discutir el aumento de la energía eléctrica, y el Ejecutivo decidió no hablar con la ciudadanía, ni el intendente como cabeza del departamento ejecutivo, ni ninguno de sus funcionarios, que somos gobierno. Estábamos representando a la ciudadanía, cuando ninguno de los concejales del bloque justicialista decidió venir a ninguna de las asambleas ciudadanas para escuchar a nuestra gente. Yo creo que se perdió absolutamente la brújula y se perdió absolutamente lo que tiene que ver con la agenda política de un gobierno. Las agendas políticas de los gobiernos lo da la gente. Nosotros estamos para facilitarle la vida. Ese día, yo se lo dije a un gran dirigente también de esta ciudad, fue el tiro del final. Yo llegué hasta acá. Yo no voy a seguir participando de un gobierno en el cual le damos la espalda a la gente. Y la verdad que fue muy fuerte. A nadie lo pone contento ni tener que chocar con un ejecutivo que uno pensaba que representábamos los mismos intereses, ni tener que venir solo a una plaza, no porque uno le quede grande ni porque tenga miedo. A mí me gusta, vos me conocés, Fabián, yo he estado en cada uno de los conflictos sociales que se han dado en esta ciudad, porque la verdad siento una enorme responsabilidad y porque sinceramente me ha gustado, me gusta hablar con la gente, me gusta discutir, me gusta que la gente me diga cuáles son los enojos que tiene para con la política que uno representa, y así lo hice en esta plaza. Pero cuando uno sentía que en realidad ocupando un lugar en el gobierno que le estaba dando la espalda a la ciudadanía, no tenía mucho sentido seguir ahí, y en el momento en que decidió que tenía que formar una herramienta electoral, como es un partido político vecinal, para que no te metieran el dedo y te dijeran cómo se tienen que conformar las listas. Porque lo sigo diciendo con el mayor de los respetos y no se lo tengo que aclarar a nadie de la ciudadanía de Concepción del Uruguay. Siguen siendo exactamente los mismos nombres. Y los que están en el legislativo pasan al ejecutivo y del ejecutivo al legislativo, y no va a variar nada. Y las políticas van a ser exactamente las mismas, es ninguna. Nosotros somos la hermana pobre de Santa Fe y de Córdoba, porque la gran diferencia que tiene esta provincia es que no tiene políticas. Y me parece que es lo que tenemos que discutir. Y yo lo digo con esta vehemencia porque la verdad estoy muy convencido de estas cuestiones. Y creo que los vecinalismos le dan esta alternativa de poder conformar, oxigenar la política con un montón de gente, como son los concejales que me acompañan, que no vienen de la política, la gran mayoría de ellos, que tienen muchísimas ganas de participar, que son actores sociales y que la verdad creo que le haría muy bien a esta ciudad que pudieran llegar a ocupar una banca. ¿Ha tenido costos para vos esta decisión desde el punto de vista personal? No hablo ni de la lapicera, ni del cargo, ni del sueldo, sino desde el punto de vista humano, sentir que, no sé, que has perdido amigos o que gente que vos querés y que sentís que te quería hoy no digo que no te salude, pero no te frecuente, o es como dice el versito, cuando éramos gurises, al tiempo le pido tiempo y el tiempo me da. Sí, es como dice el versito, pero también uno tiene un lado humano, no es que uno, más allá que ha endurecido el cuero, sí. Yo soy un tipo que toma las decisiones no de un día para el otro, yo creo en la causalidad, no en la casualidad, no es que un día me levanté con la pata izquierda y vi, me fueron pasando muchísimas cuestiones, pero por supuesto que a uno lo afecta cuando se entiende que el porqué de cuando uno toma las decisiones, a veces cree que es incomprendido o alguien no las comparte y se lo dice, y a veces de las maneras más brutales. Todos tenemos un lado que nos hace mella y no es fácil. Ahora, yo estoy muy tranquilo, no estaría tranquilo si no hubiera tomado la decisión. Lo hablo siempre con quienes conformamos el Frente Amplio. Yo cuando tomé la decisión de armar un partido político, lo dije absolutamente convencido de que teníamos que darle a esta ciudad la alternativa de poder crear algo distinto, la alternativa de poder crear un proyecto político para Concepción del Uruguay. No podemos pasar 32 años repitiendo exactamente lo mismo.
no hemos tenido resultados buenos en la gran mayoría de las políticas. Recién me preguntaban en el ping-pong qué me importaba, qué hay que modificar de esta ciudad, qué tenemos que crecer. Bueno, yo hablaba del puerto mencionando una. Nosotros somos el 2% de las ciudades mundiales que tienen puerto. Todas las ciudades con puerto han crecido exponencialmente. Bueno, necesitamos hacer que llegue el Urquiza Cargas a esta ciudad. Yo tengo 47 años. Alguna vez tiene que haber estado el tren en ese puerto, yo ya no me acuerdo. Lo que digo es, hace muchos años que no logramos hablar de trabajo genuino, de producción y llevarla a cabo. Hay algunas políticas de Estado que yo digo que se han venido llevando y que son muy buenas. El dragado del río Uruguay se hizo allá por el gobierno de Mauricio Macri, se continuó en este gobierno de Alberto Fernández, se está apostando ahora al dragado a 34 pies, pero resulta que hay un gobierno municipal que cuando dice y discute modificar el COU o el COT ahora, habla del cambio del ejido portuario. Bueno, no existen una zona residencial y una zona portuaria que pueda trabajar fuertemente, como decíamos, para Concepción del Uruguay. Ese va a ser un enorme negocio para 3 o 4 familias, y va a ser así, y lo sabemos mucho, y va a ir en detrimento de la ciudad. Entonces uno tiene que saber qué intereses representa, uno tiene que entender para qué lo elige la ciudadanía, y cuando hay un gobierno que digo, desde el mejor de los sentidos, entiende que va por otro lado, y uno puede estar equivocado, bueno, no tiene mucho sentido que uno siga integrándolo si en realidad no va a poder participar y discutir estas cuestiones desde adentro, y la forma, yo creo, es seguir discutiéndolas desde afuera. Yo cuando me dijeron si me iba de la política o que me iba del cargo, el cargo no es nada. Yo creo que una de las cuestiones que nos están sucediendo es que tenemos muchos funcionarios que por ocupar un cargo cree que es un dirigente político. Y me parece que hay mucha dirigencia política y funcionarios que siguen ocupando los cargos para hacer campaña. Y la verdad, creo que eso no le gusta a la gran mayoría de la ciudadanía. Me parece que si tomamos la decisión de querer generar políticas, bueno, hagámoslo desde el llano, hagámoslo, para mí, desde mi punto de vista, con un montón de convecinos, desde el vecinalismo, conformando esta mirada plural. Nosotros tenemos un espacio en el cual, salvo Aldo Montañana, que es nuestro primer concejal, que él está ejerciendo su primer mandato y va a llegar para hacer un segundo mandato en el 2023, todo el resto de los concejalas y concejales no vienen de la política. Y no es una casualidad, es una causalidad. Nosotros buscamos actores sociales que representen a Concepción del Uruguay desde cada uno de los espacios con distintas miradas, pero que tengan que cumplir ese rol. Es necesario que traigamos gente desde afuera de la política para que cambie estas cosas. Contame un poco del acuerdo político con Frigerio y qué relación has podido ir forjando hasta ahora. Cuando se dio un hecho en esa conferencia de prensa, previo a esa conferencia de prensa, cuando vos anunciás tu renuncia, de bueno, aquel mail que se envió, yo sobre eso tengo una hipótesis, creo que algunos traviesos de adentro que sabían lo que iban a hacer ustedes, se le anticiparon, inventaron un mail, lo mandaron, porque después te dicen, ¿es mentira lo que decía el mail? No era mentira, pero se dijo de una forma y a destiempo para ustedes en el anuncio, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué ha implicado el acuerdo desde el punto de vista político con Frigerio por una parte, y bueno, y se ha sentido que se cumple, y qué relación vas pudiendo forjar ahora en esto? Yo venía hablando con Rogelio Frigerio hacía muchísimo tiempo atrás, porque uno es parte de la política de la enterranía, él quiere ser gobernador de esta provincia, viene trabajando para eso fuertemente hace un montón de tiempo. Yo venía charlando con él, como vienen charlando todos los que estamos en política y somos actores políticos de esta ciudad, y la política es la búsqueda de consensos. Cuando él en algún momento me preguntó si yo deseaba participar del espacio, en un principio él manifestaba que mi idea era esta, desde hace mucho tiempo atrás, que si tenía que conformar un espacio, quería conformar un espacio nuevo, quería armar un vecinalismo, quería que ese vecinalismo fuera un frente, que sea una alianza electoral para que allí no me metieran dedo en la conformación de las listas y pudiéramos armarla como queremos, porque los que hemos participado en política sabemos que es muy difícil conformar esas listas, es más difícil aún después conformar el gobierno sin tener injerencias externas, y la verdad que cuando nosotros terminamos de conformar el Frente Amplio, que es muy difícil conformar un partido político, y decidimos participar de las elecciones y empezamos a hacer el armado de nuestras listas, lo primero que sucedió, y uno
por la trayectoria que tienen en política, tiene compañeros que están ocupando lugares en el gobierno actual. Lo primero que me dijeron es: Ricardo, a vos el peronismo no te va a dejar pegar. Y no era algo que me sorprendiera ni que no supiera, Fabián. Creo que lo sabíamos cualquiera de los que estamos en política, porque no permiten la participación. Entonces, lo que yo venía diciendo era que íbamos a intentar participar con una lista larga. Para que se entienda, uno puede participar con la lista corta únicamente representando a la ciudad. Yo creo que es casi una falta de respeto al electorado, porque hay elecciones nacionales, provinciales y municipales, y el electorado quiere elegir a todos. Y esta discusión que se termina dando, si uno participa de un lado o del otro, yo creo que es una discusión sonsa, que es una discusión en la cual nos quieren meter para discutir en dónde pegamos y no qué es lo que tenemos que discutir, que son las ideas, los proyectos políticos que tenemos para la ciudad. Todo esto no se daría si tuviéramos una lista única, que sería un avance democrático, en el cual cada uno de nosotros puede elegir a la presidenta, al gobernador o a la intendenta que quiera, ¿sí? Hoy no se puede, tienen que haber estas alianzas electorales. Eso es porque seguimos sin darle las herramientas a la ciudadanía para que participe democráticamente de la mejor manera, seguimos sin participación de minorías, seguimos con una ley Castrillón, y no son casualidades, como te vengo diciendo, son causalidades. La política está intentando no permitirle el libre acceso a la ciudadanía. No están más las juntas vecinales, no están más los presupuestos participativos. No es que pasa porque va pasando y porque los intendentes se van olvidando. No les quieren dar lugares, digámoslo, porque lo vemos. Y los vecinos te dicen: che, ¿por qué no hacen más los presupuestos participativos? Qué difícil que es llegar a un ejecutivo, qué difícil es que uno lo escuchen. Bueno, creo que esas formas de organización se tienen que seguir dando. Cuando a mí me tocó charlar con Frigerio y contarle que habíamos conformado un partido vecinalista y que queríamos tener la posibilidad de discutir con él lo que queríamos para nuestra ciudad, sinceramente lo que me consultó, porque fue una reunión que tuve con él, fue qué idea tenía de la conformación de listas, no quiénes las iban a conformar, sino qué ideas. Y yo le dije que querían ser listas plurales, que tuvieran representación de toda la ciudad. Y me dijo: mirá, hermano, las ciudades las conocen ustedes, y más tu ciudad que lo que lo puedo conocer yo. Participen, conmigo vas a tener un acuerdo político de participación. Si la ciudadanía te elige, vos tenés un espacio político de representación provincial también. Y me parece que es lo que la gente está esperando. Y si tuviéramos, vuelvo, una lista única, nosotros podríamos estar representados por Juntos por Entre Ríos o por Unión por la Patria, que se llama ahora, ¿sí? Y la gente elegiría libremente. Eso no está sucediendo porque me parece que nos siguen metiendo el dedo en los armados políticos y también desde el Código Electoral. Boleta única, decís vos, ¿no? Boleta única en la cual uno elija libremente por el color político que quiera, a su presidente, al gobernador que quiera, al intendente que quiera, más allá si es vecinalista, si es de Cambiemos, si es del PRO, si es peronista. Bueno, eso ¿por qué no lo tenemos? Es algo que se venía militando, lo venía diciendo Gustavo Bordé hacía muchísimos años, pero decidieron no sacar. ¿Y cómo te sentís en esta interna? Digo, ¿cómo te sentís en el espacio? Digo, en la participación interna, porque además te ha tocado, digamos, incorporarte a una interna que en algunos casos, gente que ya venía caminando el espacio, ¿no? Sí, los compañeros de interna tienen muchísimo tiempo ya de campaña. Nosotros salimos 25 o 30 días antes del cierre de listas, lo decía fuera del aire. La verdad, uno está muy confiado, creo que en estas ciudades que siguen siendo un pueblo, porque todos nos conocemos, uno, si está convencido de que tiene que crear un proyecto político que pueda ser una alternativa, tiene que hacerlo, si no tiene que irse a la casa. Y yo lo que dije fue: yo renuncio a mi cargo y armo esto junto con otro grupo de uruguayenses para conformar esta alternativa. Lo hemos logrado, le vamos a dar participación política. La verdad, las caminatas que venimos haciendo, tenemos una enorme respuesta de la ciudadanía. Veremos qué es lo que pasa el 13 de agosto. Más allá de eso, yo digo que un puntapié inicial. Nosotros vamos a ingresar concejales al gobierno. Tenemos mucha fe de que podemos ganar la interna y después discutir una general. Me parece que la gente está deseosa de tener una alternativa y de tener un cambio político. Hace 20 años que viene igual en la provincia, 32 aquí en la ciudad. Te decía al principio de la conversación, sin buenos resultados o sin los resultados que me parece que todos nosotros estamos esperando. Y estas transformaciones, lo que me parece que la ciudadanía espera, y nosotros vamos a ser una alternativa más. Así que nos ponemos a disposición de los ciudadanos, venimos conversando con ellos, venimos contándole las propuestas, venimos diciéndole qué nos parece bueno, qué nos parece malo de la gestión.
y conversando con la gente, digo que este es el inicio. Más allá de cómo salga la PASO, más allá de cómo salga la general, el Frente Amplio va a seguir participando porque me parece que es un lugar que está necesitando a Concepción del Uruguay. Y vos que participaste de varias, desde el peronismo, con su estructura, digamos, ¿cómo ves la logística del armado electoral el día de la elección? Pues todo un tema, ¿no? Sí, el armado que tienen las grandes estructuras, más cuando sus candidatos siguen perteneciendo a lugares a cargos públicos, digo, que tienen enorme injerencia y enormes recursos y siguen manejándolo, uno lo ve día a día. Bueno, su logística, por supuesto, es mucho más fácil. No, Fabián, yo digo que hemos crecido mucho democráticamente. Esto del famoso robo de boletas al día de las elecciones, la verdad, yo no digo que no me preocupa nada, digo que me preocupa bastante menos que hace muchísimos años atrás. Me parece que la ciudadanía cuida y mucho su voto, que si faltan las boletas a uno le avisan. Nosotros tendremos menos fiscales generales o menos fiscales de mesa que algún partido tradicional, pero por supuesto que sí, porque somos un partido nuevo que ha nacido hace menos de 5 meses, pero lo que digo e insisto es que aquí hemos plantado una idea y desde aquí van a nacer un montón de proyectos políticos que van a ser de Concepción del Uruguay y que necesitaban un lugar para que se los escuchara, y esta es la voz que están escuchando. Lo que el vecino y la vecina tenga que saber o que sentir para elegir al Frente Amplio como mensaje. ¿Por qué? Y también, si vos querés contar aquellas cuestiones que son más técnicas, es decir, qué lista, cómo se los encuentra, qué boleta. Yo creo que uno elige al que se le parece. Yo digo que si el vecino cuando nos escucha a quien habla o a los concejales, a Aldo, a Griselda, a Florencia, a Belén de Brabandere, que es mi compañera de fórmula, si piensa, si cree que somos gente honesta, que la verdad podemos tener una mejor mirada de un lado o no desde otro, pero que se da cuenta que en realidad queremos conformar un proyecto político por Uruguay, ahí tiene que ponernos el voto, porque ahí le está apostando al crecimiento de una ciudad. Nos va a encontrar como la lista 502A, nosotros jugamos en Concepción del Uruguay con Ricardo Vales, Belén de Brabandere y Aldo Montañana como primer concejal. Rogelio Frigerio nos va a representar en la provincia y veremos a nivel nación si es Larreta o Bullrich, y esa es la discusión que se dará. Yo digo algo, la primera obligación que siento yo, al menos en lo político, es intentar modificar las cuestiones en su pago. A veces nos queda más difícil lo que es provincial y muchísimo más lejano, a veces cuando nos dicen que somos del interior más todavía, lo nacional. Y a veces las decisiones políticas pareciera que las nacionales llegan hasta la General Paz. Bueno, empecemos modificando lo que nos viene sucediendo en nuestra ciudad, que creo que las políticas provinciales también les vamos a dar una discusión. Yo insisto en algo, nosotros tenemos que entender que somos una provincia rica, que somos una provincia que no ha podido tener políticas, que tenemos que conformar un departamento de Uruguay muchísimo más fuerte para que tenga desde allí proyectos y obras que nos representen al departamento, y desde la entrerrianía exigirle a la nación que esta provincia tiene muchísimo para dar, que le ha aportado muchísimo a nuestra república y que realmente Entre Ríos necesita un acompañamiento nacional muchísimo más fuerte para seguir creciendo. Te doy la revancha para que no se te enojen los chicos. ¿Cómo se llama la banda que te gusta? La Vela Puerca, sí. José Sabía es la canción que más me gusta, muy buena. Gracias, Ricardo. Un abrazo, gracias.